Mi familia y yo teníamos poco tiempo de habernos mudado a una gran casa. A pesar de ser vieja, me gustaba porque tenía un gran patio y una gran habitación para mí sola. Había escogido esa habitación porque estaba pegada al patio. De principio no me gustó mucho, porque era demasiado húmeda y apestaba a viejo. Los dueños anteriores habían muerto hace muchos años, y los familiares que habían heredado la propiedad la dejaron mucho tiempo abandonada y la utilizaban como bodega de pertrechos. Mi papá, como era amigo de esa familia, logró que se la vendieran a un precio muy bajo. El proceso de cambiarnos de casa fue largo, ya que se tenía que arreglar, y toda la familia trabajaba para poder dejarla como nueva. Yo estaba emocionada porque por fin tendría una habitación propia, y comenzaría a decorarla a mi gusto. Mi papá había colocado puertas en un cubículo que había sido una especie de librero. Dentro de él había un gran espejo de cuerpo entero, en el cual me veía todos los días. Todo iba perfecto, pero comencé a notar que todos los días amanecían las puertitas del espejo abiertas. Cada noche las cerraba y cada día amanecían de par en par. Eso comenzó a molestarme. Pensé que había corrientes de aire, o incluso ratas. Así que comencé a dejar una pesada silla trancando las puertas. Eso solucionó el problema aparentemente, pero fue durante una madrugada que escuché cómo se golpeaban las puertas. Me desperté y me levanté para revisar. Todo estaba en orden, pero el ruido me había dejado inquieta. Quité la silla y abrí las puertas del espejo. Mi reflejo me desconcertó un poco. Noté algo extraño en la esquina del espejo. Había una mancha de humedad en el cristal que intenté limpiar sin éxito. Al final pensé que se había llenado de hongos por la humedad del cuarto. Me fui a dormir y por la mañana le dije a mi papá del espejo. Ese día me fui a quedar a casa de una tía durante el fin de semana y al regresar, noté que mis papás no estaban. Era de noche, así que mejor me fui a dormir. Por la madrugada me volví a despertar por el ruido de las puertas del espejo. Cansada y adormilada, me paré para ir al baño y después revisar el espejo. Lo primero que vi fue nuevamente mi reflejo, pero por la oscuridad y la somnolencia, noté que mi reflejo era extraño. Me veía completamente pálida. Mi rostro era un borrón sin facciones. Estuve ahí enfrente del espejo un buen rato entre dormida y despierta. Cuando noté que mi reflejo bostezaba, cerré las puertas y me fui a dormir, pensando que solamente estaba soñando. Por la mañana me levanté y me fui a desayunar. Mi papá leía el periódico mientras se servía el cereal. Me dijo algo que hizo que una corriente eléctrica me recorriera de la cabeza a los pies. Hija, el espejo todavía no me lo dan. Me lo van a traer en unos días. Sentí un terrible escalofrío al recordar la horrible aparición que vi, pensando que era mi reflejo en el espejo. Le conté a mi padre lo sucedido y por supuesto no me creyó. Desde ese día no duermo en esa habitación. En cambio me fui a vivir con una tía, muy a pesar de mis padres, los cuales ya estaban pensando en vender de nuevo la propiedad. Intuía porque era algo siniestro que se había presentado en el lugar, y no estaba equivocada. Días después de aquel evento mi madre me platicó algo que no la dejaba estar tranquila, y tenía que decírselo a alguien. Cierta noche que ella y mi papá regresaban del mandado, notaron que el ambiente de la casa estaba frío. Mi papá se angustió porque pensó que quizás había dejado el clima prendido. Fue a las habitaciones a revisar y no encontró nada fuera de lugar, pero sentía la temperatura helada, y al pasar por lo que era mi habitación, escuchó que algo golpeaba con fuerza desde dentro. Pensando que quizás se había metido alguien, entró con cautela y todo estaba oscuro. Trató de encender la luz sin éxito y caminó para revisar, pero no encontró nada. Antes de salir notó que las puertas del cubículo del espejo estaban abiertas, y al cerrarlas de pronto lo vio. Era una extraña aparición de una mujer de rostro pálido y borroso, misma que estaba parada ahí en aquel pequeño espacio. Tenía una cabellera larga y negra que parecía moverse lentamente. Sus vestimentas eran una especie de manto vaporoso blanco, y lo más inquietante es que no tenía pies. En cambio se dejaba ver un par de huesos que sobresalían de aquella vestimenta extraña. En cuanto mi papá la vio, cayó al piso asustado y se tapó los ojos para no ver aquella aparición. Como pudo salió de ahí y corrió con mi mamá completamente asustado.
A raíz de ese espanto, mi papá tuvo una crisis diabética y mi mamá desconcertada no sabía cómo ayudar a mi papá con eso. Cuando salieron del hospital decidieron irse de la casa y no me contaron nada para no preocuparme, pero dadas las circunstancias mi madre acudió a mí. No sé realmente qué hacer. Mi padre permanece sentado en una silla, sin emociones, viendo fijamente al horizonte. Nunca se pudo recuperar de aquella impresión. Mi mamá y yo vivimos con esa zozobra de saber que en nuestra casa habita un fantasma horrible. Se tenía que arreglar y toda la familia trabajaba para poder dejarla como nueva. Yo estaba emocionada porque por fin tendría una habitación propia y comenzaría a decorarla a mi gusto. Mi papá había colocado puertas en un cubículo que había sido una especie de librero. Dentro de él había un gran espejo de cuerpo entero, en el cual me veía todos los días. Todo iba perfecto, pero comencé a notar que todos los días amanecían las puertitas del espejo abiertas. Cada noche las cerraba y cada día amanecían de par en par. Eso comenzó a molestarme. Pensé que había corrientes de aire, o incluso ratas. Así que comencé a dejar una pesada silla trancando las puertas. Eso solucionó el problema aparentemente, pero fue durante una madrugada que escuché cómo se golpeaban las puertas. Me desperté y me levanté para ver que mi reflejo era extraño. Me veía completamente pálida. Mi rostro era un borrón sin facciones. Estuve ahí enfrente del espejo un buen rato entre dormida y despierta. Cuando noté que mi reflejo bostezaba, cerré las puertas y me fui a dormir, pensando que solamente estaba soñando. Por la mañana me levanté y me fui a desayunar. Mi papá leía el periódico mientras se servía el cereal. Me dijo algo que hizo que una corriente eléctrica me recorriera de la cabeza a los pies. Hija, el espejo todavía no me lo dan. Me lo van a traer en unos días. Sentí un terrible escalofrío al recordar la horrible aparición que vi, pensando que era mi reflejo en el espejo. Le conté a mi padre lo sucedido y por supuesto no me creyó. Desde ese día no duermo en esa habitación. En cambio, mi familia y yo teníamos poco tiempo de habernos mudado a una gran casa. A pesar de ser vieja, me gustaba porque tenía un gran patio y una gran habitación para mí sola. Había escogido esa habitación porque estaba pegada al patio. De principio no me gustó mucho, porque era demasiado húmeda y apestaba a viejo. Los dueños anteriores habían muerto hace muchos años, y los familiares que habían heredado la propiedad la dejaron mucho tiempo abandonada y la utilizaban como bodega de pertrechos. Mi papá, como era amigo de esa familia, logró que se la vendieran a un precio muy bajo. El proceso de cambiarnos de casa fue largo, ya que fui a vivir con una tía, muy a pesar de mis padres, los cuales ya estaban pensando en vender de nuevo la propiedad. Intuía porque era algo siniestro que se había presentado en el lugar, y no estaba equivocada. Días después de aquel evento mi madre me platicó algo que no la dejaba estar tranquila, y tenía que decírselo a alguien. Cierta noche que ella y mi papá regresaban del mandado, notaron que el ambiente de la casa estaba frío. Mi papá se angustió porque pensó que quizás había dejado el clima prendido. Fue a las habitaciones a revisar y no encontró nada fuera de lugar, pero sentía la temperatura helada, y al pasar por lo que era mi habitación, escuchó que algo golpeaba con fuerza desde dentro. Pensando que quizás se había metido alguien, entró con cautela y todo estaba oscuro. Revisar. Todo estaba en orden, pero el ruido me había dejado inquieta. Quité la silla y abrí las puertas del espejo. Mi reflejo me desconcertó un poco. Noté algo extraño en la esquina del espejo. Había una mancha de humedad en el cristal que intenté limpiar sin éxito. Al final pensé que se había llenado de hongos por la humedad del cuarto. Me fui a dormir y por la mañana le dije a mi papá del espejo. Ese día me fui a quedar a casa de una tía durante el fin de semana y al regresar, noté que mis papás no estaban. Era de noche, así que mejor me fui a dormir. Por la madrugada me volví a despertar por el ruido de las puertas del espejo.
Cansada y adormilada, me paré para ir al baño y después revisar el espejo. Lo primero que vi fue nuevamente mi reflejo, pero por la oscuridad y la somnolencia, noté